Y gracias a Dios que cada uno de ustedes están con vida. Estamos con vida todavía porque la verdad es, hermano, que eh, somos somos falibles. Batallamos, fallamos, nos equivocamos muchas veces, cometemos errores, faltas delante del Señor, pero grande es la misericordia de Dios que todavía estamos de pie. Así que por eso, gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios que todavía estoy con vida, estoy en pie, y yo creo que ustedes también, hermanos. Y nuestro hermano nos estaba explicando de lo que dice la palabra del Señor del tiempo antiguo. Dice que cuando el pueblo fallaba, pecó, cometió pecado, falló delante del Señor, dice que en un día, dice, Dios mismo, dice allí, mató a 14,000 personas, dice. En otro día, dice, mató como a 23,000, dice. En otra ocasión mató como a 70,000, dice. Dios mismo. Ahí no dice que se murieron sino dice, Dios los mató, los consumió, les cortó la vida. Ahí también habla de donde miramos que dice allí que en el tiempo del profeta Elías 2 veces se quemaron una cuadrilla de 50 con su capitán en ese día, en ese mismo día. Miramos también lo que sucedió, dice, con Usa. Usa se llamó el que mató el Señor, dice la palabra del Señor allí que las vacas que iban jalando la carreta sacudieron y se miró que se iba cayendo el arca de Dios, y este hombre, dice, corrió para detener el arca. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí mismo el Señor lo mató al instante. También miramos en otro pasaje donde Dios mató a los 2 hijos del sacerdote Aarón, dice. Los mató, ¿por qué? Porque hicieron tomaron juego extraño para ofrecer sacrificio al Señor, para prender el sacrificio. Y así. Entonces, ¿es el mismo Dios que estamos sirviendo hasta el día de hoy? ¿O ya no es el mismo? Es el mismo. Y a veces pensamos, o no pensamos, sino que de alguna forma inconscientemente nuestra mente como que hace 2 diferentes personalidades en Dios, como que el Dios de la antigüedad era muy estricto, pero en este tiempo nuestro Dios en este tiempo es un Dios de puro amor, porque así dice la palabra del Señor, también dice, Dios es amor. Por eso es que muchas veces muchas veces obedecemos, muchas veces tratamos, intentamos, y otras veces no intentamos, no hacemos, no procuramos, pensando de que Dios, pues en este tiempo Dios es amor, Dios es bueno. Pensamos que Dios es amor, Dios es bueno solamente. Y no miramos que Dios es amor, pero también dice mirar la bondad de Dios, pero también mirar la severidad de Dios, que Dios es fuego consumidor, dice. ¿Y por qué no leemos esta escritura, hermanos? Dice, aquí primero vamos a leer esta escritura que está aquí, en primera carta de Juan. Le dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Capítulo 4, verso 9 dice. ¿Tienen capítulo 4, hermanos? Verso 9. En esto dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Y luego dice ahora el verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque ¿qué dice? Dios es amor. Y ahora si brincamos al verso 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero luego dice, Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Así dice la Escritura, como dice el verso 8, Dios es amor. Y así dice el verso 16 también, dice, Dios es amor. Y por eso, hermanos, comparando esta Escritura con lo que estábamos escuchando el otro día, entonces miramos, hermanos, que Dios no es solamente amor. No es solamente amor, ¿verdad? No es solamente amor. No solamente Dios está para perdonarnos, para justificarnos, para purificarnos, para borrar nuestros pecados y nosotros sin hacer de nuestra parte. Dios es amor. Pero luego dice otra vez, ahora vamos en Hebreos. Gloria a Dios. En Hebreos, si no me equivoco, va a ser capítulo 12, 29. Amén. Capítulo 12, verso 29. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Capítulo 12 de Hebreos, verso 29. Gloria a Dios. Dice así, porque nuestro Dios es, dice, fuego consumidor. Lo mismo que dice en la antigüedad donde leyó nuestro hermano con nosotros, que Dios es fuego consumidor, dice. Por eso, hermanos, por eso el Dios todopoderoso, el Señor nuestro Dios, que habló, que trató, que trajo, que levantó, que formó el pueblo desde el antiguo, es el mismo Señor Jesús. Pero ahora, hermanos, miramos que no solamente en el tiempo antiguo Él era severo, como dice otra escritura, también lo es hasta el día de hoy. Ciertamente entender que Dios es amor, pero también mirar aquí dice que es fuego consumidor. Ahora vamos a mirar otra escritura aquí en Romanos, capítulo 11. Y después vamos a leer el estudio que tenemos aquí en la mano y mirar qué dice aquí en el artículo que tenemos aquí. Dice, capítulo 11, verso 22. Romanos capítulo 11, verso 22 dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Mira, pues, la bondad. La bondad es lo que dijo ahí en primera carta de Juan 4:8. La bondad es que Dios es amor. Mira, pues, la bondad. Y luego, ¿qué más dice? Y la severidad de Dios. No solamente mirar el lado de que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es solamente puro bueno. Nomás miramos el lado bueno. Sea que yo obedezca, sea que yo reconozca, sea que yo me humille, sea que yo busque a Dios, sea que yo me esfuerzo o sea que no, pues Dios es amor, Él es bueno. No es cierto, no es así. No es así. Dios es amor, pero también es Dios severo, como dice aquí. Mirad pues, dice, la bondad y la severidad de Dios,
la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Pero si permanecieres en la bondad, dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios perdona, Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios nos justifica, pero necesitamos también hacer de nuestra parte. Ajá. No es solamente vivir o como nosotros pensamos y al cabo Dios es amor. No es así. Solamente estas palabras estoy leyendo, hermanos, pero lo que quiero es leer con ustedes el artículo que tenemos aquí en nuestra mano. Esta es la Maranata que salió en enero de 2024, la que salió del año pasado, enero 2024. Gloria a Dios. Y en este artículo o en esta Maranata está un artículo que se llama, que tiene por título Justos e Injustos, Santos y Sucios. Así se llama este artículo. Y cita la escritura que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Esta escritura que leí con ustedes es como introducción solamente, trayendo a referencia a la memoria de lo que estábamos escuchando. Que dice Dios, dice que mató a 14,000, a 23,000, a 70,000, a 32,000, dice en el Nuevo Testamento. Mató también, dice, ahí dice, todo lo que sucedió en el Antiguo. ¿Y qué pasó? Llegó en este tiempo, el Dios nuestro en aquel tiempo era severo, pero en este tiempo Dios se hizo manso, se hizo puro amor. No, Él es el mismo. Y también en este día sigue obrando la misma operación. La diferencia es que en aquel tiempo la gente murió físicamente, luego, pero en este tiempo, durante el transcurso del caminar, ¿cuántos están muriendo en el camino? En lo espiritual, ¿cuántos? Aquí lo voy a explicar en el artículo, dice así, citamos Apocalipsis capítulo 22, verso 11. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Amén. Ese es este verso. Pero ahora aquí explica, dice, en muchas ocasiones al leer esta tremenda declaración del Espíritu Santo, le he preguntado al Señor el porqué de ella, o sea, ¿por qué dice así? Pues de acuerdo con la regular lógica nuestra, debería decir más bien que el injusto se arrepienta de su injusticia y que el sucio se aparte de su suciedad y se santifique. Ajá. O sea, el hermano está diciendo o nos está explicando que conforme a nuestro pensamiento, como debería de decir esta escritura, es así. Que diga, el que es injusto, que se arrepienta, ¿verdad? O no es así. O vamos a decir, el que no anda con firmeza, que se afirme, eso es lo que deseamos nosotros, ¿verdad? O el que es inconstante, ahora que empiece a ser constante. O el que anda cometiendo cosas que no debe de hacer, que se arrepienta y busque a Dios. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Eso es nuestro deseo. Pero la Escritura, ¿cómo dice? O sea, el que no quiere con el Señor, está bien que se vaya. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, el que es injusto, ¿qué debe de hacer? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Que siga eso. O en otra palabra, si eso es lo que quiere, que siga eso.
Es lo que dice. Pero luego dice, y el que es sucio, el que anda en pecado, pues que le eche, que le siga. Es lo que está diciendo. Por eso es lo que dice la Escritura. Por eso el hermano explica, dice él, en nuestra lógica dice, pues de acuerdo con la regular lógica nuestra, debería de decir más bien que el injusto se arrepienta de la injusticia o de su injusticia, y el que es sucio se aparte de su suciedad y se santifique. Esa es la lógica de nosotros. ¿Sí me están escuchando, hermanos? No sé si está captando lo que estoy diciendo. Pero la Escritura no dice así, dice, confieso, por cierto, que yo soy uno de los que esto ha pensado y deseado que más bien fuera de esta otra manera. O sea, como nosotros pensamos. Deseaba el hermano, quería que la Escritura dijera, el que es injusto, apártense de su injusticia, y el que es sucio, apártese de la suciedad, y regrese a Dios y busque a Dios. Pero no dice la Escritura así. Es lo que está explicando. Pero el mismo Señor nos proviene diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Cita Isaías 55. Isaías 55, verso 8 al 9. Gloria a Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Por eso cita esa Escritura, porque nuestra lógica humana, para nosotros lógicamente tiene que ser así. Pero no, Dios, Él es el que determina cómo se va a hacer. No se va a hacer como nosotros determinamos nuestra lógica, sino Dios se va a hacer como Dios determine. Por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Y luego tenemos, dice, ¿qué buscar por lo tanto en la mente del Señor? Dice Romanos 11:34. Romanos 11:34. ¿Cuántas escrituras llevamos, hermanos? ¿Cuántas escrituras llevamos leyendo? Gloria a Dios. 3. Aquí en el artículo, esta sería la tercera. Pero antes de esto leímos unas 3 escrituras, ¿verdad?, de introducción. ¿Por qué leímos esa escritura? Mirando una parte donde dice que Dios es amor y mirando la otra parte donde dice que Dios es fuego consumidor. Mirando otra parte donde dice mirad el amor de Dios y mirando también la severidad de Dios. No es porque Dios solamente es amor, es bueno, es bondadoso. Solamente Dios está para justificarnos, para limpiarnos, para perdonarnos y no hacer de nuestra parte. Dios quiere que nos humillemos y hagamos de nuestra parte también para que tengamos esa bendición. Por eso aquí dice, explica el hermano que la Escritura no dice el que es injusto, ahora deje la injusticia y véngase. No. Que le siga, dice, el que quiere ser injusto, que le siga. Y el que es sucio, que le siga. Es lo que dice la Escritura que donde leímos aquí en Apocalipsis. ¿Por qué dice la Escritura así? Por eso dice el hermano, usa esa Escritura para decirnos, es que nosotros, conforme a la mente humana, pensamos diferente, pero Dios es el que determina las cosas. Él sabe realmente qué es lo que se va a hacer. Ahora, por eso dice aquí otra vez la Escritura aquí, Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Gloria a Dios. Dios, tenemos que mirar la palabra del Señor conforme al entendimiento de Dios y no conforme a nuestro entendimiento, dice. Con la mente de Cristo. Mirar la palabra del Señor con la mente de Cristo. Y usa esta escritura que está aquí enseguida, 1 Corintios 2:16. ¿Lo tienen, hermanos?
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mirar la palabra de Dios, buscar en la palabra del Señor conforme al entendimiento de Dios y no conforme a nuestro propio entendimiento. Gloria a Dios. Bien, ahora enseguida nos explica, dice así. Aquí nos va a explicar por qué dice la Escritura aquí, Apocalipsis 22:11, así. Aquí en la explicación dice: en el curso ya de un largo caminar, he observado con bastante dolor que en algunas ocasiones, por cierto, esta terrible sentencia se ha cumplido en muchos de los profesantes cristianos, incluyendo, dice, ministros. ¿Cuál sentencia? ¿Cuál sentencia? El que es injusto, si no quiere ser justo, que le siga. Se ha cumplido esa sentencia, dice. El que es sucio, dice, si no quiere ser limpio, que le siga. Se ha cumplido esa sentencia, dice. En el curso ya de un largo caminar he observado con bastante dolor que en algunas ocasiones, por cierto, esta terrible sentencia se ha cumplido en muchos de los profesantes cristianos, incluyendo, dice, ministros. La conclusión a la que para estos últimos tiempos he tenido que llegar es a la bien conocida verdad de que la paciencia de Dios tiene su límite. Por eso es mirar que Dios es amor, pero mirar también la severidad de Dios. Yo debo de preguntar, ¿no estoy excediendo al límite de la paciencia de Dios? O sea, Dios me ha hablado, ha tratado conmigo, ha obrado, me ha ayudado, me ha levantado, pero no estoy excediendo el límite de su paciencia. Cada uno. Porque no es porque Dios es amor y será siempre amor por toda la vida, sino que tiene límite, dice. Por eso es que dice la Escritura, el que es sucio, sígale. Y el que es injusto, sígale. Es como un padre, el que si el hijo o si los hijos, cuando los padres, hemos escuchado padres que dicen que los hijos se rebelan contra los padres, le dicen, me voy a ir a la casa, papá. ¿Verdad? Así cuentan nuestros hermanos. Pero ¿qué dice el papá? Está bien, hijo, si es tu decisión, dale. ¿No estás a gusto en la casa con tus papás? Pues dale. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Si alguien está enfadado del Señor, de su Dios, de la palabra del Señor, está cansado de vivir con el Señor, del Señor, de Dios, servir a Dios, está cansado, el Señor dice, está bien, ¿no te gusta? ¿Estás cansado? Pues dale. Por eso es que dice, Dios dice, tiene límite también. No es que es Dios de amor, Dios de paciencia, y vamos a vivir todo el tiempo como queramos, como que deseamos, como se nos pegue la gana, como se dice, ¿verdad? Y ya, acabo Dios es amor. No va a decir nada, no va a hacer nada. Él solamente está para perdonar, Él solamente está para justificarnos, para limpiarnos, para levantarnos. Eso es su trabajo. O sea, ya Dios lo convertimos en ese Dios solamente servirnos. Así. Y no es así, dice. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice. Eso es lo que quiere la Escritura. Por eso no dijo que el que es injusto, arrepiéntese. Hay otra Escritura también que dice así, arrepiéntense. Pero aquí ya no dice así, sino aquí ya está diciendo, el que es injusto, ya está bien, denle. Y el que es sucio, también, sígale. O sea, no está a gusto de buscar, caminar, servir a Dios, agradar a Dios, humillarse, reconocer su bajeza, su miseria, rogar, pedir misericordia y esforzar para apartarse de los malos caminos.
¿No le gusta eso? Ok, está bien. Es lo que dice la Escritura. Por eso dice, está explicando la conclusión a la que para estos últimos tiempos he tenido que llegar, es a la bien conocida verdad de que la paciencia de Dios tiene su límite. Ajá. Por eso Dios, que nos ayude, hermanos, yo debo de pensar cada día, ¿a dónde estoy? ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tanto esfuerzo, qué tanto empeño pongo de servir a Dios, de buscar a Dios, de agradar a Dios? Yo tengo que pensar, no vivir confiado, acabo Dios es amor, Dios es amor. Dios sabe que no puedo, Dios sabe que así están las situaciones, Dios sabe que soy humano, Dios sabe que soy limitado. Dios sabe todo eso, pero también Dios sabe a dónde puede uno y no trata uno de hacer. De poner de nuestra parte, de buscar, de acercar, de humillarnos. Por eso dice, esa es la explicación de esta escritura. Un límite en el que no han creído o sencillamente no lo han querido tomar en serio. Pero yo lo quiero tomar en serio, hermanos. Yo quiero tomar en serio lo que dice la palabra del Señor, que la paciencia de Dios también tiene límite. ¿Y ustedes, hermanos? ¿Quieren tomar en serio esa advertencia? Que la paciencia de Dios tiene su límite también. No es porque Dios es amor y es puro amor y para siempre es amor. Porque aquí dice que un límite en el que no han creído. Mucha gente, muchos cristianos no creen que la paciencia de Dios tiene su límite, dice. O sencillamente no lo han querido tomar en serio. Pero nosotros queremos tomar en serio esa advertencia. Creer que Dios es amor, sí, Dios es amor, lo creemos, Dios es bueno, pero también entender que Dios es severo. Para con los rebeldes, dice la palabra del Señor, con los rebeldes, con los desobedientes, con los que no aprecian al Señor, Dios también es severo. Ahora dice, a su tiempo precisamente aquellos quienes la maldición aludida se ha cumplido, pues Dios en sus juicios nunca entregó a alguien sin advertencia previa. Y usa Romanos capítulo 1, verso 24, 26 y 28. Así dice, mira, Dios es amor, pero también miramos lo que dice el Señor aquí. Capítulo 1, verso 21, ¿ya lo tienen, hermanos? Verso 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. No le glorificaron como a Dios. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Pero dice el verso 24, ¿qué pasó? Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus propios cuerpos entre sí. ¿Quiénes dice? ¿Quiénes son? ¿A quiénes les pasó eso? A los que conocieron a Dios. No dice gente que no sabe de Dios, sino a los que conocieron a Dios. Por eso dice el verso 21, habiendo conocido a Dios y no le glorificaron a Dios. Los que conocieron a Dios, los que conocieron la voluntad de Dios, los que oyeron la palabra del Señor, los que saben qué dice la palabra del Señor, los que saben entre el bien y el mal, de lo bueno y de lo malo, el buen camino y el mal camino, ¿verdad? Y en este caso, ¿quiénes son aquellos? Somos nosotros, los que oímos la palabra del Señor, los que escuchamos, muchos de nuestros jóvenes nacieron en las familias cristianas, saben, conocen el camino de Dios, conocen cuál es el camino de vida y cuál es el camino de la muerte, saben, conocen. Se refiere de gente de nosotros, los que conocimos a Dios, los que conocemos de Dios.
Por eso dice, conocieron a Dios y no le glorificaron a Dios. Cuando dice no le glorificaron a Dios, no quiere decir sencillamente que no dijeron gloria a Dios, sino que no vivieron en su vida, no demostraron con su vida, con su caminar, que en verdad querían agradar a Dios. No demostraron, tomaron en poco, como dice la palabra del Señor, tomaron en poco la salvación tan grande. Y luego, ¿qué dice el verso 24? El Dios de amor, ¿qué hizo? El verso 24, los entregó a inmundicias. Los entregó. No es otra cosa, dice, Dios mismo los entregó a inmundicia. Por eso es que estamos leyendo que dice que Dios dice un límite en el que no han creído o sencillamente no han querido tomar en serio a su tiempo precisamente a aquellos. ¿Quiénes aquellos? Que no han querido tomar en serio ese límite en quienes la maldición se ha aludida, se ha cumplido. ¿De cuál maldición se refiere? De esta maldición del verso 24, que Dios mismo los entregó. En la antigüedad cayeron fuego en un mismo día, murieron 14,000, 23,000, 70,000, una cuadrilla, dos veces cuadrillas de 50 con su capitán, y muchos relatos. Y ahora en este tiempo es que Dios ya cambió, ya no es tan severo. Ahora ya no se muere nadie. Sí se está muriendo, la muerte es esta. Cuando Dios, mira Dios que no prestamos atención, no obedecemos, no hacemos de nuestra parte, oímos, pero hasta ahí nada más. Llega un día, dice, en que también Dios mismo los entregó, dice, a una mente ¿qué? Depravada. Y si Dios nos entrega a la inmundicia, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién más? ¿Hay otro Salvador fuera de Dios? ¿Quién más? ¿Quién más nos puede sacar, nos puede restaurar, nos puede salvar de allí? ¿Quién más si no es Dios? Así como dice la palabra del Señor, cuando el Señor estaba al lado del pueblo, cuando venían sus enemigos, dice, el Señor deshacía a los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero cuando Dios, dice, los dejaba, Dios mismo mandaba a traer a los enemigos del pueblo, venían y lo destruían. ¿Por qué? Porque era Dios mismo el que traía a los enemigos del pueblo contra ellos. Y así es en este tiempo. Si Dios está por nosotros, Él es el que nos levanta, nos transforma, nos restaura, nos perdona, nos purifica. Pero ya si Dios nos entrega, ¿quién más nos va a poder ayudar? Ya nadie. Por eso es que se ha cumplido, dice, se ha cumplido esa maldición. Pero antes, dice, de que eso ocurriera, Dios dice, Dios dice a alguien, pues Dios en sus justos juicios nunca entregó a alguien sin advertencia previa. Dios nunca nos va a entregar, nunca nos va a desechar, nunca nos va a matar, en otra palabra, sin aviso antes. Antes el Señor anuncia, habla, antes ya el Señor nos hace ver nuestros defectos, cambia aquí, corrige esta vida, corrige este lado, enderézate aquí. Ya Dios está hablando. En esta noche cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sabemos en qué área de nuestra vida nos estamos descuidando. Sí nos damos cuenta, cada quien sabe. Y Dios ha estado hablando y sigue hablando. Gloria a Dios. No va a llegar un día en que de repente se va a morir alguien porque Dios así, sino que aquí dice, Dios habla. Por eso dice la palabra del Señor por medio del apóstol cuando dice que insta a tiempo y aún fuera de tiempo, dice. Todavía no viene el problema, todavía no viene la muerte y la palabra de Dios se anuncia, se dice, advertencia, ten cuidado, examina tu vida, revisa si en verdad estás caminando en serio con el Señor. Todo eso viene. Se nos dice,
Por eso aquí dice que Dios no entregó, o Dios nunca entregó a alguien sin advertencia previa. Así dice el verso 26 y el verso 28 dice otra vez, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. ¿Sí tiene el verso 28, hermanos? ¿Sí está leyendo conmigo? Lean, hermanos, que dice la palabra del Señor. Leamos juntos, dice el verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Ajá. Por eso es que llega un tiempo en que alguien dejó de temer a Dios. Ya no en su mente ya no está la importancia de la vida eterna. Se fue eso. Camina, pero en la realidad la noción ya no está en su mente. La realidad, el temor, el amor del Señor, la gloria eterna, el siglo venidero, como dice la palabra del Señor, el realmo eterno, ya se desapareció en su mente. Ajá. Pero ¿qué pasó? Porque aquí dice Dios mismo, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó. Ajá. Entonces, en la antigüedad, al instante moría la gente físicamente, pero en nuestro tiempo también se nos va a quitar la vida en lo espiritual. Vamos a seguir estando vivos físicamente, pero sin vida. Como dice Apocalipsis capítulo 3, dice, ahí habla de que los que tienen nombres que están vivos, pero están muertos, dice. Ajá. Parece que es cristiano, pero ya su mente, su corazón se desvaneció. ¿Desde qué tiempo? Ajá, se fue. La justicia, el amor de Dios, el temor de Dios se fue. Por eso, hermanos, Dios nos ayude. Sigue explicando, dice, Él siempre previene a sus hijos el peligro que está por delante. ¿Quién? Dios. Y es precisamente en esta operación en la que se llega a ese grado al que el apóstol Juan llama el pecado de muerte, sobre el cual sugiere diciendo, yo no digo que rueguen. Primera de Juan 5:16. Es temprano, hermanos, yo pensé que era muy tarde ya. Gloria a Dios. Bueno, está bien, hermanos, es temprano. Y no se duerma, hermanos, que es temprano todavía. Es que algunos ya se están durmiendo y pensé que ya era muy noche, pero todavía es temprano. Gloria a Dios. Dice, y es precisamente en esta operación en la que se llega a ese grado al que el apóstol Juan llama el pecado de muerte, sobre el cual sugiere diciendo, yo no digo que rueguen. Primera de Juan 5:16. Pues Dios le habla muchas veces a su hijo o hija, dice aquí, en una y otra forma, mas este no entiende. Job 33:14. Dios, dice, hermanos, habla de muchas formas. Job 33:14. Gloria a Dios. Dice el verso 14, sin embargo, dice, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende, dice. Es Job 33, capítulo 33, verso 14. Gloria a Dios. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Dios habla. Ajá. Nadie se va a morir así solamente porque Dios de repente lo mató sin advertencia. Dios habla. Ajá. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han dado cuenta que Dios le ha hablado a su vida? Yo me he dado cuenta muchas veces, lo que dice la palabra del Señor aquí es para mí. Dios, yo necesito corregir esta área de mi vida. Ajá. Uno se da cuenta que Dios se dirigió con uno directamente ese día, esa hora, esa ocasión. Tú necesitas aquí. Ajá. Pero ¿qué hace uno? Pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana, ya se le olvidó otra vez. Como si nada, sí, así, sí, ya es todo. Ajá.
Pero Dios habla. Dios habla. Antes de que llegue la muerte dice, Dios habla. Corrígete, arrepiéntete. Mira, esta área estás fallando. Mira, aquí estás mal. No necesitas hacer así, andar así. Necesitas mejorar este lado, esta área de tu vida. Dios habla. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces no respondemos a la llamada. Como dice también la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 13, dice que la semilla del sembrador es la palabra de Dios, es la simiente, dice. Y esa semilla que cayó junto al camino es, dice, la que cayó en el corazón de aquel hombre. La recibió, pero luego en Lucas dice, no la entendió o no la puso por práctica, y viene el diablo y la arrebata, dice. Así hace no solamente el Señor. A veces pensamos esa escritura aplica solamente a los que no conocen de Dios, y cuando escucha la palabra de Dios aplica eso. No solamente aplica allí, aplica en la vida de cada uno de nosotros diariamente. A veces hoy el Señor nos habló a algunos de nosotros directamente, o el culto anterior a algunos de nosotros, Dios, la palabra que se habló fue directamente para aquel hermano o para aquella hermana o para mí. Pero ¿qué hace uno? No la toma en cuenta. En ese momento entendió que la palabra se dirigió con él. Pero pasó 2, 3 días, el diablo la arrebató porque no la atendió, no la puso por práctica, no se preocupó. Solamente escuchó, se dio cuenta ese día, pero hasta ahí nada más. Llegó el diablo y arrebató ese mensaje y otra vez se quedó en el olvido. Es todo. Por eso aquí dice, Dios dice, sin embargo, en 2 maneras, habla, mas el hombre no entiende. Gloria a Dios. Por eso la muerte no va a llegar nomás así, de repente llegó la muerte y se murió alguien. O sea, Dios le cortó la oportunidad a alguien, sino que vino avisos, anuncios, vino advertencias. El Señor ha estado hablando, ha estado diciendo, ha estado advirtiendo, viene el peligro. Gloria a Dios. Pero el hombre muchas veces no atiende, no hace caso. Sigue explicando, dice, por lo tanto, dice, viene el día en que la paciencia de Dios, otra vez vuelve a decir, llega a su límite. La paciencia de Dios llega a su límite, dice. Es entonces cuando el mismo Dios y nadie más, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Cita aquí en 2 de Crónicas 6:30. Él sabe exactamente quiénes somos cada uno de nosotros. Yo puedo decir, no, hermanos, ustedes no saben que yo estoy esforzando mucho, pero es todo lo que puedo hacer. Yo puedo decir así con cada uno de ustedes, y ustedes me pueden creer porque ustedes son humanos. O ustedes me pueden decir a mí, sí, hermano, yo estoy haciendo todo lo que esté de mi parte, es todo lo que alcanzo a hacer. Y en realidad Dios sabe qué tanto es tu entrega, qué tanta es tu obediencia, qué tanta es tu pasión al Señor, qué tanto empeño le pones para buscar a Dios. Él sí sabe. Él sí sabe si en realidad estás haciendo todo lo que está a tu alcance, y Él también sabe si en realidad estás tomando en poco al Señor y a su camino. Él sabe. Por eso dice aquí, 2 de Crónicas 6:30 dice, gloria a Dios. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Sí leyeron, hermanos? Estamos leyendo 2 de Crónicas 6:30. Por eso dice que es entonces cuando el mismo Dios y nadie más que conoce, como dice aquí, que conoce el corazón de los hijos de los hombres, determina que aquel precisamente por su rebelión ya está espiritualmente muerto. En otra palabra,
se le acabó la oportunidad. Ajá. Se le acabó la oportunidad. Es terrible, hermano. Es terrible. Es espantoso eso. Que un día se nos acabe la oportunidad. Se acabe la oportunidad y ya no más. Como dice otra vez Isaías 32, creo, donde dice, ahí está hablando con el que es mezquino, dice, el mezquino, dice, nunca más será liberal, dice. ¿Qué quiere decir eso? Se le acabó la oportunidad. Ajá. Si no quiere, está bien, se le acabó la oportunidad. Ajá. Es lo mismo que dice aquí. Determina que aquel precisamente por su rebelión ya está espiritualmente muerto. Y a esto es entonces a lo que se refiere en nuestro texto inicial. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude porque podemos mirar al Dios nuestro en la antigüedad. En la antigüedad Dios era muy severo, pero en este tiempo Dios ya es amor. Ya se hizo manso, ya se hizo muy bondadoso. Ya Dios ahora ya no se enoja, ya no castiga, ya es puro Dios de amor. Ajá. Se puede acomodar eso en nuestra mente, pero la Escritura no dice así. Ajá. Dios es amor, pero obedecemos, seamos obedientes, seamos sinceros, hagamos de nuestra parte, hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para agradar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios. Ajá. Entonces Dios es bondadoso con nosotros, pero más a los desobedientes y los rebeldes, dice la palabra del Señor otra vez, caerán. Ajá. Insisto en el hecho de que en la gran mayoría de las veces no es el hombre como ministro el que puede decir definitivamente que alguien ya ha pecado de muerte y que ya no tiene remedio. Digo esto porque a lo largo de mis años en el ministerio me consta que muchas veces han estado más muertos espiritualmente los que sentencian que los sentenciados. A veces cuando el sentenciado, movido por la vida de Dios que aún está en él, le pesa el haber cometido aquel otro error, pecado, mayormente cuando se ha tratado de pecados morales de tipo carnal. Y arrepentido suplica a Dios que tenga misericordia de él. En cambio sus jueces aparentan cometiendo pecados que están catalogados como inmundicias del espíritu. Segunda de Corintios 7:1, que son peores empezando con la soberbia, creen que están bien. Es muy posible que los sentenciados en su dolor de arrepentimiento puedan ser restituidos. En cambio, en los jueces hipócritas es más fácil que se cumpla la horrible sentencia del texto aludido, porque el Señor mira lo que el hombre no mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Ahora voy a leer el último párrafo. El hecho de que esta declaración citada en nuestro texto inicial esté casi ya al final del libro santo tiene su significado, pues el Espíritu Santo nos da a entender que habiendo ya tratado lo suficiente con el pueblo de Dios, para este tiempo que es ya el último, los entendidos seguirán siendo purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos, de los impíos, entenderán. Daniel 12:10. En este párrafo, hermano, se nos está explicando de que por qué la escritura que leímos, Apocalipsis capítulo 22, verso 11, por qué esta escritura está en la última parte de la palabra del Señor. ¿Por qué está aquí? Dice. Y explica que tiene su significado. Es como está diciendo que Dios ya trató con el pueblo y ya en el último libro se pone esta escritura porque trató con su pueblo ya durante mucho tiempo ya. Y al último, al final del tiempo, es que el que ya... Dice, en el último, el que ya entendió, el que hizo, el que puso su parte, ya entendió. Pero el que ya no quiso es porque ya no quiso. Gloria a Dios. Por eso dice,
pues el Espíritu Santo nos da a entender que habiendo ya tratado lo suficiente con el pueblo de Dios, y para este tiempo que ya es el último tiempo, los entendidos seguirán siendo purificados, pero los impíos obrarán impíamente. En otra palabra, di suficiente tiempo, pero no quiso entender. El que no quiso entender, no quiso entender. Ajá, es lo que quiere decir. Tuvo suficiente tiempo, pero el que no quiso entender es que no quiso entender. Pero los entendidos, dice, seguirán siendo. Daniel 12:10. Leemos lo que dice Daniel 12:10. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 10, Daniel 12, verso 10. Muchos serán limpios. ¿Ya lo tiene, hermanos? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderán, pero entenderán los entendidos. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, aquí nos está explicando de que hubo suficiente tiempo y el que entendió va a seguir siendo entendido, va a seguir siendo purificados, pero el que no entendió es porque no entendió, porque hubo tiempo. Ya está hablando esta escritura hasta lo final, dando de entender que hubo tiempo para todos. El que se va a morir de sus pecados no es porque no tuvo oportunidad, tuvo oportunidad. El que no quiso enderezarse no es porque no tuvo oportunidad, tuvo oportunidad. Ajá. El que siguió de mal en peor es que no es porque no hubo tiempo, hubo oportunidad. Dios nos dio oportunidad a todos. Dios me dio la oportunidad a mí, Dios les dio oportunidad a cada uno de ustedes, Dios nos dio oportunidad a todos. Ajá. Para que cada uno de nosotros podamos ser salvos, podamos enderezarnos, podamos examinarnos, como me dice la palabra del Señor, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, cómo estamos caminando con el Señor. Hubo tiempo, hubo oportunidad. El que se va a morir no se va a morir nomás de repente, sino que también tuvo mucha oportunidad y no aprovechó su oportunidad. Pero nosotros, hermanos, vamos a aprovechar nuestra oportunidad. La oportunidad que el Señor nos da, hay que examinar nuestras vidas, hay que enderezar nuestros pies, hay que corregir, hay que escudriñar mi vida, cómo estoy caminando cada día y mirar, oh, esto, falta esto. Y es algo que puedo hacer. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Para buscar al Señor, para agradar a Dios, para servir a Dios. Si es algo que se puede hacer, gloria a Dios. Pero dice, ninguno de los envíos entenderán, antes irán de mal en peor. Segunda de Timoteo 3:13. Gloria a Dios. ¿Todavía están aquí, hermanos? Gloria a Dios. O sea, ya están preparando lonche. Gloria a Dios. Para mañana, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Dice el verso 13, mas los hombres, o sea, los impíos, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. ¿Sí leyeron, hermanos? Capítulo 3, verso 13. Por eso dice, los impíos, ninguno de los impíos entenderán, antes irán de mal en peor. Segunda de Timoteo 3:13. Los que han sido advertidos por el Señor, que no aborrezcan a sus hermanos, mas se han obstinado a seguirlo haciendo. Van a aborrecer y odiar aún más. Y así sucesivamente. Los que han sido injustos serán más injustos. Los que han fingido que están en serio y son hipócritas, dice, lo van a hacer aún más. Los adúlteros van a ser más adúlteros y los perversos van a seguir siendo perversos. Los apóstatas y los engañadores van a seguir aún peor, engañando y siendo engañados. Los hinchados van a hincharse aún más. ¿Qué es eso de hinchados, hermano? Gloria a Dios.
hinchado, algo que se infla, gloria a Dios. Mucha aire. Ajá. Pero eso se está usando esta palabra en sentido figurado. Los creídos, los que se creen. Ajá. Los que se creen. Aquí aplica muchas cosas, hermano. Se aplica desde la gente. Como por ejemplo, yo en el caso, yo puedo creer porque, vamos a un ejemplo, no es que sea así, pero yo puedo creer porque yo soy un predicador, un ejemplo. Pero no me creo, hermanos, que Dios me guarde. Yo no pienso en eso. Además, me da pena cuando la gente me dice, ¿eres un ministro, hermano? Me da pena, como dijo el hermano una vez, no sé cuántos nervios del cuerpo se queman. Se queman, siendo que se queman todos. Ajá. Pero, por ejemplo, yo puedo creer en eso. Otros pueden creer porque es un músico, es un ejemplo. Otro puede creer porque no es del pueblo, es de la ciudad. Otro puede creer porque no se viste igual que aquella persona. Otro se puede creer porque come diferente que esto. Así, hay muchas maneras de cómo creerse. Ajá, por eso dice aquí, los hinchados, los creídos, los vanagloriosos. Ajá, o sea, aplica en muchas cosas. El que no se quiere corregir, no se quiere arrepentir, no se quiere apartar de esos malos hábitos, de esos pecados delante del Señor, es que llega el tiempo en que se le acaba la oportunidad y va a seguir. O sea, se le va a aumentar aquellos males en vez de disminuir porque se le acabó la oportunidad. Y dice, los hinchados van a hincharse aún más y los soberbios serán más soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. Soberbios, desobedientes. Dios que nos libre, hermanos, porque no vamos a decir, hay personas que son soberbias. En todos nosotros opera la soberbia, es la desobediencia. Empezando, ¿cuántas veces escuchamos la palabra del Señor? Y es como si no escuchamos. Ajá, es como si la palabra del Señor no es de importancia. Y así, en cada área de nuestra vida. Los hijos como padres, como congregación que somos con nuestro pastor, ¿cuántas veces se dice una cosa? Miren, hermanos, por favor, vamos a hacer esto. Otro como que si no escuchó ni tomó en cuenta lo que se dijo. ¿Quién sabe dónde anda? Pero se dijo, miren, hermano, vamos a hacer esto. Señor, que Dios ayude a nuestro hermano, ¿verdad? Para que tenga paciencia, porque es como en la casa, si tú pides ayuda a un hijo en la casa, mira, hijo, ayúdame a llevar esto allá afuera. Y el niño se hizo que no escuchó, salió y se fue a hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer usted? Ay, pobrecito mi hijo, no pudo obedecer, ¿verdad? No, lo vas a traer de la mano. ¿Qué no te dije? ¿No me escuchaste o qué pasó? ¿Verdad? Ajá. Y así se siente a veces. Se nos dice, hermano, ayúdanos a hacer esto, por favor. Ocupamos hacer esto. Y alguien agarró y se fue, como que si no se dijo nada, ¿verdad? Soberbios, desobedientes. Y eso no aplica a una sola persona, hay un solo soberbio aquí, sino que a todos trabaja esa mentalidad, pero lo que hacemos es amortiguarlo, tratar de obedecer, tratar de sujetar en cada área, en cada lugar, aún en los trabajos materiales. Dice la palabra del Señor que aún dice que con los trabajos ¿cómo se dice? Materiales donde trabajamos, debemos de obedecer, dice, no solamente a nuestros mayordomos, jefes, los que son buena gente, sino aún los rigurosos y malos, dice, obedecerlos, dice. Ajá. Pero la soberbia, cuando está la soberbia, ¿qué va a estar obedeciendo uno? Dios. Por eso la soberbia no es que hay persona que es soberbia y hay otros que no. No, a todos nos trabaja, pero lo que necesitamos entender es pelear contra ello, amortiguar, decir, sujetarnos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, hermanos. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Es el artículo, no es mi predicación, no se va a enojar conmigo porque yo no prediqué, esto es en el artículo. Así que ya está aquí y nos está hablando a todos, a mí, a cada uno de ustedes, a todos nos habla este artículo que debemos de tener cuidado de no pensar que solamente Dios es amor y va a ser puro amor y haga yo lo que quiera y Dios acabo y Él está para ser puro amor nada más. No es así. Dios va a llegar un día que se va a enojar y va a terminar el límite de su paciencia y nos puede cortar la oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Aquí entré el lugar a nuestro pastor y él sabe lo que sigue.
Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto está contento, hermano? ¿O cuánto está enojado? Gloria al Señor. Hermano, Señor nos ayude, el Señor nos ayude, gloria a Dios, porque el mensaje que nuestro hermano está leyendo no es un mensaje de que, oh, qué bonito, es un mensaje de que vamos a pensar que es verdad que Dios es amor, es muy bueno. Dios es muy bueno, muy bueno, muy amable nuestro Dios. Pero también va a llegar un día que se enoja, que se enoja. Por eso hay una escritura, me parece que hay una escritura que dice que, o vamos a leerlo. Parece que nos está diciendo bien, pero ahí está una palabra Eclesiastés. Ahí como que dice que ir a joven, dice como que nos está dando buen consejo, ¿verdad? Gloria al Señor, pero vamos a mirarlo allí que dice Eclesiastés. No me acuerdo bien dónde está, pero aquí está. Eclesiastés capítulo 11. Capítulo 10, 9. Como que este nos está diciendo como que así, mira hijo, mira, hazlo así como tú quieres, no se preocupe, vaya, haga lo que quiera, no se preocupe, como que nos está diciendo así. Pero mira, ahí está una palabra. Es 11:9, sí, 11:9 dice, alégrate mancebo en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Y luego ahí está, dice, y anda en los caminos de tu corazón, dice, y en la vista de tus ojos, lo que ve, dice. Pero dice, mas sabe, dice, que sobre todas estas cosas te traerá Dios juicio. ¿Verdad? Como que un padre dice, mira hijo, no vaya, no se preocupe, vaya, haga, sí, vaya. Pero después dice, pero sabe que todo lo que vas a hacer, sobre todo lo que vas a hacer, Dios va a traer juicio, gloria al Señor. Por eso, hermano, Dios nos ayude, gloria al Señor, Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, porque no nomás esta palabra está hablando con ustedes, no, esta palabra nos está diciendo a todo, parejo, todo. El que está aquí frente y el que está sentado allí, todo parejo, gloria al Señor. Señor nos ayude, mis hermanos, gloria al Señor, y vamos a terminar porque yo creo que está cansando, porque así se mira, como que está cansado ustedes y es domingo, ¿verdad? Gloria al Señor, y vamos a terminar y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, aquí vamos a estar el día miércoles. Aquí vamos a